Bueno, pues esta es ya la última mesa redonda de Foro DIS. Se ha hablado mucho a lo largo de todos estos días de los retos que quedan para que el deporte de las personas con discapacidad tenga cada vez más visibilidad, y una de ellas sería, de hecho, bueno, pues los medios de comunicación se han reivindicado. Tenemos hoy aquí en esta mesa redonda a dos periodistas que además han participado y han colaborado y escrito dos libros. Tengo aquí el libro Sin Límites de Ramón Chamorro, que lleva prácticamente media vida hablando de deporte paralímpico, casi 20 años. Empezó la primera cobertura en los Juegos de Turín 2006 y, bueno, compañero, amigo, hemos estado en un montón de Juegos Paralímpicos juntos y uno de los mayores conocedores en España del deporte para personas con discapacidad, y en Sin Límites cuenta la historia de superación de 14 deportistas. Incluyes además la historia de guías, que eso también es muy bonito porque muchas veces nos olvidamos de los guías y son fundamentales también para que los deportistas con discapacidad puedan practicar su deporte. Y tengo aquí otro libro, Corazón de Campeón, en el que se cuenta la historia de Ludwig Guttmann, que yo creo que casi todos después de estos 3 días ya sabréis quién es. Si no lo sabéis, bueno, pues os cuento un poquito. Fue la persona que cambió la forma de afrontar la rehabilitación de las personas con lesión medular, y que hasta entonces lo más normal era que una persona con lesión medular, bueno, pues le diesen un montón de medicamentos y estuviese en una cama sin hacer nada. Y el neurólogo alemán judío en la época nazi, tuvo que salir de su país y creó en Stock Mandeville lo que es la semilla de los Juegos Paralímpicos que hoy conocemos, y empezó, bueno, pues a trabajar con personas que habían estado en la Segunda Guerra Mundial, que por circunstancias de la vida, lesiones medulares, amputaciones, etcétera. Y él vio el deporte como una forma de rehabilitación. Comenzó con un simple balón medicinal y, bueno, hoy en día estamos hablando del deporte paralímpico aquí, deporte de élite al más alto nivel. En este libro de Roberto Riccardi hay una parte también muy importante, que es la de los nietos de Guttmann, y se ha encargado de escribirla a Julio Martín, periodista de El Confidencial, y que habla con los nietos de Guttmann españoles, podríamos decir, ¿no, Julio? Y sí, y tenemos, aquí tengo a mi izquierda, pues a una de las personas que de hecho podría inspirar perfectamente con su historia un libro, porque Dani Anglada-Piz, que hoy en esta mesa redonda, como veis, vamos a hablar crónicas del deporte para personas con discapacidad, y decimos de París a Los Ángeles, pero también podríamos decir de París a Brisbane 2032, porque viene por un lado a reivindicar que su deporte, la vela, vuelva después de los Juegos Paralímpicos de Río 2016, que fue cuando desapareció, que vuelva al programa de los Juegos Paralímpicos, y viene también a contarnos y a compartir su historia y su reto. Así que muchas gracias a los tres, lo primero, por estar aquí. Yo decía, Dani, que tu historia, sinceramente, podría dar para escribir perfectamente un libro. Reúne todos los requisitos que nos gustan a los periodistas, esa historia de superación. Tu vida, de hecho, cambia hace 7 años y medio, y cambia de una manera radical. El mar era tu vida hasta entonces, y tú no quisiste que lo que sucedió aquel día, él era capitán de Marina Mercante, y, bueno, le explotó en la cara. Bueno, mejor os lo cuentas tú ahora, no voy a hacer spoiler de la historia, pero cambió completamente su vida de un día para otro. Pero lo que no cambió es que el mar seguía siendo su pasión, y esa pasión es la que hoy en día le ha llevado a intentar, por un lado, luchar para conseguir que vuelva a los Juegos Paralímpicos, como decíamos antes, pero también con esa iniciativa Yes We Sail, para que todos puedan navegar, y acaba de conseguir algo que es historia, y que el 25 de julio de este año se convirtió en la primera persona ciega que consiguió circuncidar la isla de Wight, que para los que no estéis muy puestos en el mundo de la vela, ahí fue, por ejemplo, donde la primera edición de la Copa América de Vela, que entonces era la Jarra de las 100 Guineas, hoy en día hay regatas míticas allí como la Fastnet Rollers. Entonces, un lugar mítico del que luego hablaremos, pero yo creo que lo mejor es empezar contando un poquito tu historia y ese día que te cambia la vida, y cómo después el mar vuelve a ser, no sé si tu refugio o tu salvavidas. Primero de todo, gracias por permitirme estar aquí. Y sí, esto pasó en el 2018
Y en ese momento yo es que no vi otra salida. Como siempre digo, me quedé a oscuras y creía que no había una vida a oscuras. Es decir, no hay una conciencia de lo que las personas con una discapacidad visual viven, no se transmite a la sociedad y cuando te pasa lo primero que piensas es que es inviable una vida así, ¿no? Pero bueno, poco a poco di mi primer paso, que fue después de un año de médicos y de un intento de suicidio porque no comprendía. Imagínate, yo estaba llevando un buque de 300 metros, llevaba el gas natural que tenemos en casa, eso eran bombas flotantes, era una responsabilidad, pero para mí eso era mi vida, ¿no? Y de repente tienes que ir cogido de alguien, no sabes si llevas el lazo del zapato hecho, no sientes si te has limpiado bien la cara, mil cosas que, bueno, que es toda la vida, tienes que volver a coger todos los puntos de referencia desde cero y aprender de nuevo, ¿no? Y ahí es cuando hubo un día en que dije, bueno, quiero seguir mi vida, y entré en la ONCE. Entré en la ONCE, la primera institución conocida para las personas con discapacidad visual, y a la que ya empecé a tener más recursos, pues ya empiezas a reencontrar esa persona que eras. Y como bien dices, un buen día dije, bueno, ¿qué es lo que espero de mí? ¿Qué es lo que me espera el resto de mi vida, no? Y bueno, sentí esa pasión por la mar dentro de mí, esa llamada que digo yo, ¿no? Y bueno, aquí es donde me encuentro mi primera sorpresa, que para discapacidad visual, ni protocolos, ni una tecnología innovadora, no hay absolutamente nada. Y hablan de inclusión en la vela y está muy establecida la discapacidad física, pero a nosotros nos sacan a pasear. Y pensé, uy, esto no puede ser. Porque yo me di cuenta del gran cambio de vivir en un mundo que no tienes una discapacidad a tenerla, cómo se mella tu autonomía, cómo se mella tu vida digna, cómo representa que empiezas a vivir como una vida menos llena, ¿no? Y para mí estos eran unos valores que no se podían perder. Y a partir de aquí pues dije, bueno, si no está, tú tienes el conocimiento, es lo que te toca. Y aquí, a base de una tozudez muy grande, empecé a navegar. Empecé a navegar junto a una persona y a intentar buscar esas relaciones que, bueno, de lo que yo sentía. Pero como digo yo, esto no es un interruptor. Los primeros días yo no sentía el viento. Ahora mismo parezco un radar, ¿no? Con mi cara es capaz de detectar el viento y sentir los cambios de variación. Pero eso se trabaja. Y esto es lo que hemos creado, el primer protocolo hecho por un invidente para invidentes, ¿no? Y para mí ha sido la libertad de la vida y el poder tomar mis propias decisiones. Ahí no necesito a nadie más que esta información que yo recibo, que incluso cada vez es menor la que recibo de un tercero, sino que es todo por vibraciones ápticas, por un sistema de vibradores, de sensores de vibración que llevo en el cuerpo. Con eso tengo la suficiente información para yo tomar esa decisión de lo que debo hacer en el barco para poder seguir adelante. Claro, porque yo creo que la pregunta que nos hacemos todos, ¿no?, es al final una persona ciega que está en medio del mar. Ahora, por ejemplo, cuando has estado en la isla de Guay y has dado la vuelta 13 horas seguidas, 8 minutos, y dices, ¿cómo se orienta? O sea, esa es la gran pregunta. La tecnología sobre todo nace porque incluso solo con el sol y conociendo lo que se le llama la eclíptica solar, es decir, el movimiento que hace el sol, ¿no?, que sale por el este, rota hacia el sur y se pone por el oeste, es suficiente, sabiendo la hora en que estás, poder saber más o menos en qué rumbo estás navegando, es decir, qué rumbo cardinal, ¿no?, hacia dónde estoy yendo. Entonces, pero claro, aquí yo entiendo que hay una complejidad de conocimiento detrás, de deber de aprender demasiados aspectos de lo que es la astronomía, ¿no? Entonces lo que me empecé a preguntar es cómo lo podía hacer más intuitivo. Y lo que realmente lo he transformado es como,
final las personas que no tenemos resto visual, a mí si me dices a mi derecha son 180 grados. Es una imprecisión total. Pero si me dices a la una, yo sé que a la una estás. O sea, con lo cual ya me estás concretando el rumbo que debo hacer. Y lo que convertí es mi cuerpo en un reloj con 12 sensores de vibración, y esto he creado un patrón que se llama un lenguaje áptico, que soy capaz de saber dónde tengo mi boya, dónde tengo que ir, dónde tengo que poner el rumbo. Y la otra componente que usarías teniendo vista, sería ver de dónde viene el viento. Y aquí lo que lo hemos hecho es, a través de un sistema que detecta el viento, yo aprieto un botón y cambia el patrón de vibración completamente, con lo cual me doy cuenta perfectamente que lo que me va a marcar ahora es otra información. Con lo cual ya tienes los dos componentes, los dos vectores, que a partir de aquí, como en todo deporte, hay un estudio detrás, una técnica, que a la que es cuestión de empezar a hacer magia, que digo yo, empezar a poner las piezas del puzzle en su sitio y a disfrutarlo. Sobre todo, lo más importante es disfrutarlo. Pues yo creo que podemos ahora disfrutar con el vídeo que tenemos de él, y aprovechamos y así lo vemos, porque nada más potente que una imagen para poder ver de lo que nos estás hablando, y aprovechamos también para contar además cómo es esa embarcación, porque es un patín catalán adaptado, ¿no? Sí. Si tenemos el vídeo y lo podemos ir poniendo. Me obsesioné en que... Yes, we sail on waves of hope. We glide with hearts on fire. We conquer every tide. Te está volviendo a disfrutar, ¿eh? Yes, we sail on waves of hope. We glide with hearts on fire. We conquer every tide. Yes, we sail on waves of hope. We glide. Decía, te estamos viendo disfrutar porque me parece fundamental, tú lo has dicho, todo esto por disfrutar, y se te veía ahí sonriendo, se te veía levantando el brazo, levantando el puño, y comentábamos lo del patín catalán para que le expliques un poco a la gente esta embarcación. Pero déjame comentarte que para llegar a este punto han sido casi 4 años de caídas, golpes, incomprensión, días de decir, lo dejo porque esto es inviable, pero al día siguiente valoras qué es estar en el agua y qué era estar yo gobernando una embarcación, y decir, bueno, va, dejémoslo atrás. Como yo digo, de una frase de un gran amigo mío que me le he apropiado, es ni un paso atrás, ¿no? Entonces, significa que siempre tengo que ir para adelante, ¿no? Y seguir hasta conseguir mi objetivo, ¿no? Y el patín, ¿por qué el patín? Pues porque me obsesioné en que tenía que ser de madera la embarcación. Parecerá Sí, graciosa. que todo es fibra de carbono, ¿no? Sí. Y demás en los barcos. Pero cómo resuena la fibra de carbono o la fibra de vidrio, a ti no te permite escucharlo y entenderla. La madera es muy noble. La madera es un material que ya está hecho de maderas combinadas más blandas y más duras, pero cómo cruje, cómo el ruido que hace cuando surca el agua. Un ejemplo es, he tenido pues momentos en que la embarcación pues se ha roto, ¿no? Soy la primera persona que se da cuenta.
y es el sonido que hace cambia. Sé cuando le ha entrado agua en un casco, porque ese casco ya no suena igual cuando va por el agua. Esto con la fibra habría más resonancia y me costaría mucho más llegar a entenderla, ¿no? Es decir, yo digo que la madera habla y es solo cuestión de prestarle atención. Y es la obsesión que tuve. Y aquí, como ves, este patín se ha hecho una vela especial de diferentes gramajes en cada parte para que flamee diferente. Cuando empieza a flamear, a batir así la vela, yo sé exactamente qué punto de la vela es la que flamea. Cada cuerda tiene un diámetro, que se llaman cabos, tiene un diámetro, una textura diferente, nada más coger ya sé qué cabo estoy tocando. Bueno, y las texturas que he hecho por toda la embarcación para orientarme y no tener que estar pensando, a ver cuánto me he movido para adelante, cuánto me he movido para atrás, ¿no? Adaptaciones para que luego todo sea mucho más automático, ¿no? Sí. Por lo tanto, podemos demostrar que con voluntad, conocimiento y a lo mejor mucha tozudez podemos adaptar hasta una embarcación que nunca se había adaptado para una persona con discapacidad visual, porque la gran característica que tiene es que no tiene timones. Es decir, es un barco, es como si fuera, siempre lo digo, un coche sin volante. Y tenemos que desplazarnos. Ya solo pensar en un invidente que se desplace en un medio un poco hostil, pues piensas, eso no encaja. Bueno, podemos encontrar patrones, podemos encontrar texturas muy distintas y bueno, como te he dicho, a lo mejor es demasiado tozudez mía de querer hacerlo, ¿no? Pero lo hemos conseguido y se ha validado este mismo verano, como decías, pudiendo dar la vuelta a la isla de White en 13 horas y 8 minutos. Pues la historia de Dani podría perfectamente ser el capítulo de uno de vuestros libros. Es impresionante verle navegar y cómo recuperas, ¿no? Y ponerte después de una tragedia de ese tipo no con el deporte. Después Ramón también lo hablará en Sin Límites, pero es que es cierto que yo, por ejemplo, cuando entrevistaba a David Casinos, que le pasó algo parecido, ¿no? Se fue quedando ciego poco a poco por una cuestión de diabetes y descontrolada y tal, y le pasó, o sea, es una historia poco parecida a la que cuenta Dani en ese aspecto del el choque de repente de decir, bueno, es que no me puedo manejar. ¿Qué hago en el mundo? O sea, a mí me contaba una cosa que me dejó bastante impactado, que iba con su madre, que ella después de la 11 al puesto, ¿no? Un puesto en la calle para vender y no conseguí, o sea, y no conseguí saber ni el cambio que le da, o sea que era muy duro. Y a partir del deporte él se recupera bastante. Entonces es un tema común que también lo vi en Teresa Perales, ¿no? Que decía que se sentía mucho más libre en el agua que fuera, porque claro, ella en la piscina no se sentía en ese aspecto discapacitada, ¿no? Entonces, de alguna forma, entonces el deporte sí les supera un poco esa discapacidad que en ese momento, y eso es el gran valor que yo, por ejemplo, que no tenía ni idea de nada de esto, encontré con estos deportistas paralímpicos, que es muy, muy impresionante cómo de alguna forma eso ayuda a la gente también a superar algunas dificultades. Pero más allá de eso también, y es lo que cuenta un poco el libro, también la biografía de Ricardi sobre Ludwig Guttmann, es que es la competición, que es importante, que es lo que estamos hablando ahora de incluir, ¿no? El deporte como que se quitó en río. Es decir, es que hay un momento en el cual es un deporte de élite también. O sea que uno ayuda a superar esas dificultades, pero luego además, y a mí me lo comentaban también Caversachi, que consiguió un bronce ahora en los Juegos pasados, y un poco la idea de que no nos quedemos solamente con la cuestión de, bueno, esto es una actividad que sirve para salir un poco de esa discapacidad que te ha surgido o que tenías, y verlo también como una cuestión puramente de competición. Y aquí es donde también entra un poco la parte del espíritu de los juegos, ¿no? Ramón, no sé. Sí, bueno. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a Forodis, a la asociación, por invitarme para aquí a hablar un poquito de deporte para personas. Yo creo que tenemos un ejemplo de que a veces la palabra discapacidad se equivoca totalmente. Es que, bueno, no, creo que en el vídeo la muestra muy bien. Sí, es muy impresionante. Son gente súper capaces de su propia mente ha surgido esto, que no es algo nuevo en las personas con discapacidad visual o invidentes, porque pues lo que hicieron John Santacana y Miguel Galindo
en esquí de un sistema de Bluetooth para comunicarse que fue innovador y que les Que dio lo el copiaron salto. todos Lo en el copiaron circuito. todos y les dio el salto de calidad, ¿no? Bueno, la verdad es que todas estas historias tan bonitas que contamos, al final lo que encontramos en todos ellos es que su mayor alegría es que se les vea como unas personas que pueden volver a retomar su vida, la normalidad, lo que tenían y disfrutar de lo que disfrutaban, ¿no? Él, Sí, ¿no? Como el en mar, este ¿no? caso disfrutaba el agua, era su medio y ha encontrado la forma, no manejando una bomba de 300 metros seguramente tan grande, pero una cosa en la que seguramente se ha sentido muy, creo que te sientes muy realizado, se te ve y que es otra muestra más de la capacidad de las personas que sufren alguna discapacidad. Claro, Dani, porque cuando te explota ese extintor, me imagino que lo primero que te diría todo el mundo es después, cuando pasa un tiempo y te empiezan a hablar de deportes que puedes practicar, la gente no te hablaría del mar, porque tú bien lo has dicho, no hay casi deportistas, regatistas invidentes, entonces probablemente te propusieron un montón de deportes, pero tú tenías claro que querías volver al mar. Sí, yo tenía un sueño antes de ese accidente, ¿no? Dar la vuelta al mundo, y eso es lo que quedó dentro de mí. O sea, cuando hablamos de un sueño, de querer hacerlo realidad, es algo que está impregnado en uno mismo, ¿no? Y aparte es que era mi mundo, o sea, si me sacas de todo el tema de la náutica, voy muy perdido, como un pez fuera del agua. Y yo siento mucha más tranquilidad y paz estando navegando que en tierra. En tierra hay tantos elementos y vivo en una ciudad como es Barcelona. Es una ciudad muy accesible. Se trabaja para que lo sea cada vez más. Pero ¿tú sabes cuál es mi gran problema? La gente que choca conmigo. ¿Y chocan por qué? Porque van con el teléfono. Y es horroroso que te den un golpe y te digan, hostia, lo siento, no te he visto. Y dices, ostras, ¿y ahora qué tengo que contestarte? Que voy con todos mis sentidos concentrado y encima, ¡pam!, caigo. Entonces, caigo en el mar, menos el tema de la detección de obstáculos, que es una segunda fase que estamos ya trabajando en ella, que de momento es la lancha que siempre tengo al lado, ¿no? Además por seguridad, no tampoco estamos tan locos de salir a la mar solos, ¿no? Pero allí soy libre y tengo margen de error, tengo margen de poder experimentar y llegar a encontrar las maneras de cómo hacer las cosas, ¿no? Y esto en tierra, a la mínima, o chocas con un cartel que te han puesto ahí en medio, o hay una obra, o hay una persona que no te ha visto, y claro, es como una gincama, ¿no?, que decimos. Y yo siempre digo, para mí es una jungla una ciudad, en cambio la mar es paz. Y bueno, pues es cuestión de controlar, como todo marino, que es la gracia para mí de la vela, es la inclusividad que tiene, ¿no? Y es donde yo estoy trabajando, donde podamos estar. Por desgracia nos batizan con personas con discapacidad, ¿no? Y como decías tú, para mí la primera palabra es la única que cuenta. Lo otro ya es un adjetivo, como el que es rubio o es moreno, pero somos personas, ¿no? Y poder estar siempre realizando un mismo deporte, todos juntos, con la misma normativa, esa es la integración de la inclusión absoluta y universal, ¿no? Y para mí, por eso creo que este deporte estamos luchando tanto para que vuelva a ser un deporte paralímpico, para darle más opción y más visibilidad, ¿no? Y bueno, y el programa Yes We Sail es justamente esto, que tú le preguntes a una persona invidente si quiere navegar y te diga, sí, puedo ir a tal sitio y hacerlo. Y no se quede como, ¿y esto lo puedo hacer yo? Tú puedes hacer lo que quieras. Vamos a buscar las maneras, ¿no?
De hecho, en los libros es lo que vemos, ¿no? Cómo han buscado los distintos deportistas que son protagonistas de vuestros libros, cómo han buscado las maneras de triunfar en los distintos deportes. Mon, yo decía que tú llevas informando desde hace casi 20 años, 19 de deporte paralímpico, para Europa Press, no solo durante los Juegos, durante todo el ciclo paralímpico. Y claro, son muchos años, son muchas historias que al final... lo estáis viendo con el testimonio de hoy, y al final es difícil condensarlas en un libro y tener que elegir a los protagonistas, porque realmente detrás de cada deportista hay una historia. ¿Fue quizá lo más difícil, más que escribirlo, el pensar en los 14 deportistas que ibas a entrevistar? A ver, yo no tengo alma de escritor, esto fue un proyecto que me llegó un poco rebotado, y la mayor dificultad con la que me encontré al escribir este libro que esta señorita había escrito hace unos años antes un libraco espectacular de historias, ¿no? Entonces era un poco decir, bueno, ¿cómo logro no contar lo mismo, contarlo de una manera diferente? Y bueno, yo creo que ese fue el mayor reto, y luego sobre todo el encontrar esas historias, el cómo transmitirlas dentro de que muchos hay, en mi libro en concreto hay muchos que son deportistas. Hay guías que son también deportistas, estaba el aspecto de las familias, ¿no? Que son las personas que están al lado en todo el recorrido, los que tienen que aguantar los buenos y malos momentos, seguramente cuando les llega sobrevenido, como le ha podido pasar a Dani, y bueno, fue un reto bastante mayúsculo, ¿no? Porque no... Me acuerdo yo, leyendo el libro, me di cuenta de la primera historia que hice y la evolución que tengo con la última. Sí, eso pasa, porque es como que te entra mucho respeto entrar en historias de deportistas paralímpicos, y luego además que como que tú te vas enterando un poco según te van contando su historia, ¿no? y lo que viven. Para mí pasaba eso, que realmente había momentos en los que me tenía que darlos de cabeza a la hora de plasmarlo. La historia, ¿no? O sea, que no omitir, que explayarse, que preguntar, ¿no? O sea, porque hay momentos en los que te introduces mucho en la vida privada, pero más íntima de un momento que inevitablemente, en la mayoría de los casos, por lo menos en los deportistas que yo entrevisté, había sobrevenido. Es decir, o sea, no era una cuestión de nacimiento, sino que había surgido, había un antes y un después en su vida, ¿no? Entonces había marcado. Y sabía una forma de afrontarlo, una forma también deportiva, que es lo que estaba comentando ahora sobre el tema de inclusivo. O sea, a mí me contaban que las federaciones deportivas, ¿no? Como tenían que ser también la Federación de Atletismo, si tenían que poder correr todos juntos, ¿no? Toda esta es como con muchos aspectos, ¿no? Y luego los deportistas más mediáticos de élite, pues decían, no, y tenemos también una repercusión económica parecida. Entonces, era como muchos aspectos de la misma historia, y muy difícil de plasmar a veces, pues un poco todas las aristas que tiene Claro, porque además, Julio, en tu caso tú vienes de la cultura. Sí. Entonces, claro, eres un claro ejemplo de alguien ajeno completamente al mundo del deporte y del deporte paralímpico en particular. Y claro, ¿cómo hacer la selección en tu caso de los deportistas? Sí, no, me fascinaba, y luego me fascinaba también un poco pues todo lo que preguntaban alrededor de las categorías y cómo se viene modificando la cuestión de la competición, de las medallas. O sea, como que había como mucho más foco en la historia, que no simplemente algo para que sabes que estén detenidos. No, es una historia muy que se ha ido desarrollando además durante muchos años ya el paralimpismo, el deporte en general, adaptado. Entonces, bueno, pues era difícil. Sí, era difícil además porque todas las historias son bastante, como decías tú antes, todas las historias son increíbles por diferentes aspectos además. O sea, hay algunas en unas cuestiones y otras en otras. Alejandro Sánchez me contaba a mí, por ejemplo, en su momento que había sido nadador y luego cambió de disciplina a triatlón porque cambiaron las normas en ese momento y le sacó entonces de poder competir. Ahora cambió al taekwondo, así que ya... Por eso digo que fue cambiando, fueron ¿Taekwondo? Sí, fueron... ¿Cuántos lleva ya, Alex? Porque también aprobó el biatlón, ¿no? Sí, quiere ser el primer deportista paralímpico de la historia en acudir a Juegos en 3 disciplinas distintas. Eso es, por ejemplo, ¿no? Y porque había cambiado algunas normas, ¿no? Para poder competir en unas disciplinas y no en otras. Entonces, bueno, pues digamos que es un mundo muy amplio. Entonces, yo cuando entré en él, la verdad es que
me dejó fascinado. O sea, y sobre todo por todas las historias además que hay detrás también. Como decía Ramón también, de las familias y un poco cómo se asume todo esto. Sí, y ahí las historias de nosotros ahora tenemos a Teresa Perales, tenemos a Ricardo Ten, tenemos a Martín de la Puente, sí, que ellos mismos exponen. Pero es que en los años 60 eso es. Ha habido unos pioneros que fueron los primeros que empezaron a marcar el camino y que no se pudieron aprovechar de la profesionalización que está habiendo en este momento y que ha hecho que por fin esté habiendo de verdad un boom en el deporte para las personas con discapacidad. De hecho, en tu libro, uno de los capítulos es a Mari Carmen Paredes, la mejor atleta de la historia. Sí. Ah, no, perdona, no. Sí. No. ¿Te sabes así, Andrés? Sí. No, en el Lemón. Ah. No, he dicho Mari Carmen Paredes. Puri Santa Marta. Puri Sí. Santa Marta, Claro. que tenía 16 medallas cuando Claro, tú claro. dijiste que Puri Santa Marta, en realidad, para que os hagáis una idea, era ciega también y competía tan bien que en alguna ocasión se acercaban además a preguntarle Levantarle, porque sí, levantaban, para preguntarle sí. porque decían Es mentira, ¿no? ve, o sea, es imposible que esta mujer según corre no vea, o sea, Puri Santa Marta vamos, tiene que ver y no era así, pero Puri Santa Marta, por desgracia, no ha vivido esta época en la que hay redes sociales que puedes venderte, que de eso también se ha hablado a lo largo de las distintas mesas redondas, que ahora ya también ha cambiado un poco ese paradigma, ¿no? Ya no hace falta solo los medios de comunicación, tienen esa ventana, esa visibilidad para acercarse más al público. Pero claro, Puri Santa Marta, si no llega a ser porque tú la incluyes en este libro y la incluyes al inicio y cuentas su historia, a lo mejor hay mucha gente que a pesar de haber sido una de las mejores paralímpicas de la historia, no sabría quién es. Sí, a mí me parecía muy importante mirar al pasado, ¿no? El pasado es la clave de todo, ¿no? No solo del deporte paralímpico, siempre ha habido un antes y lo ha habido un después. Y además yo creo que lo que más me fascina de Puri Santa Marta, después de que yo la conocía un poco, de indagar en la historia, es que te ganaba en 100, en 400, en 800, era velocista, mediofondista y fondista. Y bueno, pues yo creo que fue nuestra gran primera estrella del deporte paralímpico. Y tú que llevas tantos años, ¿crees que ha cambiado la mirada hacia la discapacidad también desde los medios de comunicación? Me explico. Durante años, yo creo que siempre que se hablaba del deporte paralímpico y de los deportistas se hacía desde un punto de vista muy paternalista, ¿no? Y entonces siempre era como, pobrecitos, y mira ahora, fíjate, y ese pobrecitos yo creo que ha cambiado esa mirada que a pesar de que se cuente la historia de superación porque es una parte muy inspiradora, se ha cambiado más hacia la parte deportiva, ¿no? Sí, yo creo que esa profesionalización ha llevado a que se hable de deporte y que sea la faceta deportiva. Cuando estás en alta competición, el deporte es lo más importante. Tú tienes una historia de superación que te acompaña y que tiene además, puede tener muchas aristas, ¿no? La familiar, la tuya propia, la de alguien. Y en este caso sí, yo creo que el deporte, y lo expresó muy bien ayer Odri Pascual, lo dijo, quiero Que me trae, sí. en deporte que se hable de mis méritos. Sí, bueno, es algo constante entre los deportistas que yo también entrevisté en ese momento, porque es cierto que es una demanda, como digo, de competición, de competición, y que ellos entrenan muchísimo y que se esfuerzan un montón en entrenar para que luego no saben solamente del aspecto concreto de cómo es, ¿no? O sea, sino que además ellos compiten en igualdad de condiciones entre categorías y es difícil, o sea, es muy complicado y tiene mucho esfuerzo detrás, o sea, son deportistas de élite. En el caso de los paralímpicos, que al final pues conseguir esas medallas como Santa Marta es increíble. Y puedo decir que con total sinceridad que tenemos a muchos deportistas magníficos que no tenemos control. Yo hoy he conocido Claro. a este señor. He conocido, he mirado internet y es una pasada todo lo que ha hecho, y a lo mejor para mí, que más calificantes, te agradezco mucho como experto, no le tenía localizado. Y hay muchos seguramente como él o más personas que hacen. ¿Lo echas de menos, Dani, que haya más visibilidad? Sí, pero es decir, para mí hay un tema que es la competición, sí, porque te lleva a superarte más Claro, a ti mismo claro. cada día, porque al final Entrenar, los ¿no? humanos funcionamos con un objetivo, ¿no? Cualquiera. Pero yo más que buscar esto, nunca he pretendido. Estoy viviendo una situación que yo no he ido a buscar. Yo lo que quiero es dejar un legado. Ajá. Es decir, dejar esa capacidad de que
yo tuve una experiencia con niños con discapacidad visual que les pregunté si querían navegar. ¿Sabéis cuál fue su respuesta? Esto lo podemos hacer nosotros. Ya. Esto no puede pasar. Estamos hablando de niños. Ya les estamos marcando, limitando desde pequeños. Entonces, tienen que poder tener toda una experiencia. Si tú pones a un niño sin discapacidad visual en el mar, en la playa, con el sol, con el viento, con el agua, ¿qué es? Feliz. Todos los veis chapoteando y riendo. ¿Por qué una persona que, porque tengamos una condición, no podamos disfrutar tan plenamente de este aspecto que es la natura? Es donde vivimos. Y esto es lo que yo me obsesioné en que teníamos que poder vivir esto. Y por eso ahora estamos reivindicando que la vela vuelva a ser paralímpica, pero es que yo reivindico un cambio a lo que ha habido. Que hasta ahora, cuando fue, era solo para un tipo de discapacidad. Es decir, dentro de la discapacidad hacíamos segregación, ¿no? No, pues ahora se ha creado el primer mundial que va a suceder ahora en diciembre en Omán, y se llama Mundial de Vela Inclusiva, donde estaremos los 3 tipos de discapacidades navegando en el mismo campo de regatas y con la misma reglamentación. Esto para mí es la inclusión absoluta. Y lo que le llamamos, la bautizan como inclusión universal, ¿no? Esto es el que no se nos diferencie. Y a partir de aquí, cada uno que llegue al límite donde quiera llegar. Bueno, va un poco en el espíritu de lo que es la vela también. Claro, Han sido siempre aventureros, Sí. Grandes conquistadores, grandes Sí. descubridores, ¿no? Entonces yo creo que ahí también se puede ver, y es importante a lo mejor que hoy se pueda estar conociendo a una persona, un referente que les está diciendo, oye, lo podéis salir a navegar. Que esto es lo que me pasó a mí. Para mí fue un referente, seguramente lo conoceréis, Alex Roca. Sí. Yo cuando leí y escuché, cuando digo leer, ya sabéis que hay los audiolibros y todo esto, ¿no? Vale, pero normalicemos el lenguaje, claro, ¿no? claro. Cuando escuché su historia y me enteré de las dificultades que él tenía y lo que estaba consiguiendo, pensé, si él puede, yo puedo. Ya, Y en claro, parte, eso es cuando verdad. aquí estaba escuchando antes que teníamos una responsabilidad, es esta la responsabilidad. Es que a lo mejor tenemos personas en casa que por A o por B en ese momento no pueden tirar adelante, pero te ven con su misma condición y piensan, pues si este zumbao es capaz de meterse en un barco, ¿y yo por qué tengo que estar en una cama en casa y sin salir? Pues es ir cogiendo esas fuerzas para poco a poco, bueno, y lo que te digo, allanar el terreno para llegar a que podemos experimentar todo, ¿no? Y es responsabilidad nuestra, de los medios de comunicación, darles voz, porque efectivamente hay mucha gente que a lo mejor está en tu misma situación, te ve a ti en un medio de comunicación y le inspiras, y con lo que tú has dicho, si él puede, yo puedo, porque hay deportistas paralímpicos que nos han contado eso, ¿verdad, Mon? No sé, por ejemplo, Tony Ponce, nadador, él de repente ve los Juegos de Londres 2012 y él estaba en su casa, había superado ya los 100 kilos, había dejado completamente el deporte por su discapacidad, y de repente vio a la gente en la piscina, vio gente con su misma discapacidad y pensó, si ellos están ahí, ¿por qué yo no? Y empezó a nadar y tiene medallas paralímpicas, mundiales, europeas. De hecho, vamos, yo creo que desde 2016 o así no se baja del podio internacional. Entonces, esa es responsabilidad vuestra, el dejar ese legado, y nuestra el mostrarlo también, porque es importante. Y hablabas de ese primer mundial que va a haber ahora. ¿Cómo está el tema de que pueda volver? Sabemos que a Los Ángeles no, pero ¿qué posibilidades hay? ¿Qué requisitos se requieren ahora mismo para que la vela vuelva a ser parte del programa paralímpico? Sabéis, es la primera normativa esa de los 32 países en 3 continentes, ¿no? Ya hemos superado los 32 países en los diferentes continentes, ya se pasó en los mundiales europeos. Ahora, en Omán, lo que vamos a demostrar es lo que decíamos, la inclusividad, con embarcaciones adaptadas para discapacidad visual, física y cognitiva, que incluso, depende del grado, van a navegar solos.
Entonces, se ha creado todo este campeonato porque el Comité Paralímpico Internacional dijo, si realmente vemos que tiene la atracción, la gente está dispuesta y tenemos la capacidad de crear un mundial y ver que esto funciona, se estaba hablando incluso de ya entrar directamente como deporte en lugar de otra vez empezar como deporte de demostración, ¿no? Con lo cual estamos con un punto de mira muy importante para este diciembre y es por eso que también ahora estamos haciendo un llamamiento a la Real Federación Española de Vela, porque tenemos que ir con un equipo de discapacidad visual, cognitivo y discapacidad física. Claro, porque yo le decía antes de entrar aquí, es que en la vela, cuando la vela ha sido paralímpica, no había discapacidad visual. No. Esto también sería muy pionero. Sí. Y estamos además aportando en el sector de lo que es la discapacidad visual, estamos llevando un protocolo que lo hemos podido validar y además hay una tecnología que desde hace más de 40 años no ha evolucionado con unas boyas sonoras que ahora ya estamos en otro siguiente peldaño que ya es la vibración y que cada uno recibamos esa información sin que el otro sepa lo que estamos recibiendo, que al final es lo mismo que hará cualquier navegante que vea, que es ver los 4 elementos que necesita y gestionar dentro de sí la táctica para poder ser el mejor, ¿no? O llegar primero a boya. Oye, y una pregunta tonta, porque claro, para llegar a acceder al barco, obviamente tenéis que tener el barco en un club náutico. Los clubes náuticos en España están adaptados porque, claro, no solo tu discapacidad, sino para gente que va en silla de ruedas, etcétera. Por desgracia, actualmente hay muy pocos clubs que estén adaptados y puertos. En Cataluña, donde yo resido en Barcelona, he tenido la gran suerte de que me acogiera, porque así ha sido Puerto Masnou, y porque tienen una filosofía de crear el primer puerto completamente accesible, con una accesibilidad universal para cualquier tipo, ¿no? Si no fuera por esto y por la visión que ellos tienen, que es paralela a la que tiene Yes We Sail, diría que estamos en tema de náutica bastante apartado, ¿no? Y yo he vivido ciertas experiencias en ciertos puertos y clubs que mejor no contarlas, ¿no? Porque es... Bueno, estamos en confianza. Si quieres contarlas es el foro para reivindicar. Bueno, pues algo tan sencillo como quedarte en una sala y ir oyendo gente y que nadie te pregunte, ¿necesitas alguna cosa? ¿Dónde vas? Y estar tú con tu bastón y decir, bueno, pues alguien vendrá a rescatarme de aquí, porque ya no sé dar un paso adelante, encuentro una pared, encuentro una silla, encuentro una planta, digo, pues me quedo quieto. Y pasar más de 3/4 de hora ahí, de pie. Y esto en un club reconocido, ¿no? Bueno, pues como decimos, tenemos que hacer mucha conciencia aún y aquí venimos y sobre todo yo estoy muy agradecido porque por Masnou lo que está haciendo por mí, y no es por mí, es por lo que vendrá después. Haremos ciertos cambios que serán tan válidos que podremos cambiar la vida de muchas personas. Pues yo me quedo con esa frase, veo que justo es la hora ya y creo que, sinceramente, hay que pensar eso en el futuro, en cambiar la vida de las personas, en ese legado, para que muchas personas puedan, como tú, empezar en la vela a pesar de la discapacidad, que ya saben, gracias a ti, que pueden practicar vela pese a tener esa discapacidad, y compromiso, ¿no?, por parte de los periodistas de seguir dando visibilidad. No vamos a decir que no, aquí Queda grabado, estamos en está streaming. grabado y tal, pero sí, creo que siempre hay que dar ese altavoz, hay que estar pendiente de ese Mundial de Oman en diciembre. Gracias. Y obviamente hay que mirar igual que hacia Los Ángeles. Brisbane está aquí al lado, cuando nos demos cuenta está, lo hablamos antes, un país con una gran tradición
Náutica y bueno, y que ojalá pudiese cumplirse y que si no es Dani, alguien a quien Dani haya inspirado pudiese dar, pues oye, la primera medalla de la vela paralímpica española y que podamos resumir, a lo mejor decir, estábamos aquel día en el que hablamos de aquel... Claro, no, sí, y con esa visibilidad que no es esa paternalista de qué porcitos, ¿no?, que están haciendo deporte, sino una visibilidad, ¿no?, de deporte como un verdadero espectáculo, o sea, y una verdadera competición, que es como es, ¿no? Pues con esta reflexión nos quedamos, terminamos aquí el foro. La verdad es que ha sido un placer poder compartir a lo largo de estos 3 días. Yo creo que no se nos ha quedado ningún aspecto en el tintero. Ahora quería preguntar a Carlos si tú quieres clausurar de alguna manera este foro, si te cedo el micro y lo tengo aquí. Yo principio aquí, que venga. Yo inauguré y lo tienes tú. Así de golpe. Las prensa somos muy malas, siempre andamos improvisando y... Somos de los fundadores. No, pero ya que es la última mesa redonda, que han sido 3 días hablando de deportes para personas con discapacidad, creo que lo suyo es clausurarlo igual que hicimos una inauguración, ¿verdad? Creo que es clausurarlo, bueno, pues contando un poco, que esperemos que sea el primero de muchos esta edición. Y creo que va a venir Carlos finalmente, porque Quique... Bueno, pero tú puedes decir las 2 palabras. Vamos a encenderlo. Voy a hacer 15 minutos como el otro día. Bueno, pues primero empecé los agradecimientos con todos los que ibais a venir, acabando con los atletas, y ahora voy a invertir el orden. Muchísimas gracias a los atletas y a todos los ponentes que habéis venido. Creo que os hemos tratado como si fuera vuestra casa. Para mí lo más importante, que hayáis salido satisfechos, porque evidentemente esto es un camino largo, no es un evento ad hoc. Entonces, evidentemente, ha habido grandes aciertos, ha habido cosas que mejorar, como sabéis, cuando hay una feria, siempre el siguiente año es mejor, pero todas las quejas son bien aceptadas. No hagamos el español de esto está mal, esto está, oye, Carlos, esto es mejorable, el streaming muy bien, esto, la accesibilidad, podríamos cambiar esto, el menú, las conferencias un poco más largas, ha faltado Q&A, todo eso para que todos nosotros podamos mejorar de cara a futuro. Yo creo que ha sido un evento bastante redondo. Quedan 2 días de feria, que es lo que vamos a acercar al gran público, pero quería hacer 2 consideraciones importantes, que es algo que hemos hablado con vosotros, que habéis expuesto, que he hablado con los chicos después de que siempre todo acaba en recursos, pasta, y sobre todo optimización y asignación adecuada de los recursos, que es como coger arena con las manos aquí, ¿no? Coges la arena, un puñado de arena, y cuando vas a abrir la mar se ha ido la mitad del puñado. Entonces, ¿dónde van esos recursos? ¿Cómo justificarlo? Yo lo digo porque en este caso nuestro, hablamos de patrocinio, hablamos de tributación, 2 cosas que para mí son claves para que esto pueda crecer, que haya legislación. Sabemos todos que los políticos son, bueno, vamos a mojarnos, entre timoratos y cobardes. Los cambios cuestan mucho, las organizaciones supranacionales hacen buenas cosas, pero son entes elefantiásticos donde el cambio llega mucho, van por detrás. Entonces creo que hay que dar más voz a los deportistas, los medios tienen que poner más presión, las redes sociales ayudan mucho, pero hay que poner más presión para que existan esos cambios, porque esta gente reacciona bajo presión. Patrocinio. Lo que no puede ser es que el 80%, no digo para echar los flores, el 80% del foro se ha ido financiado de nuestros fondos, y nuestros fondos no hago de fondos asignados de nuestro bolsillo, porque nosotros tenemos un compromiso real con la discapacidad, no es cosmética como otras entidades, y eso no puede ser. En nuestro torneo que hacemos en la Rafa Nadal Academy en 2 semanas, que ya es el tercero, el 80% del dinero viene de nuestros bolsillos. Ya os voy a decir, y ahora vamos al tema de la tributación. En ese torneo, yo no soy futurólogo, pero ya sé quién es el campeón. ¿Alguien sabe quién es el campeón? ¿Participa Martín? Sí, participa Martín, pero no va a ganar la agencia tributaria. La agencia tributaria ganó el primer año, ahora iba a ser el Gran Slam, el campeón, toma, 23%. Debe haber un mecanismo para que nosotros no lo quedemos, que se lo digan los chicos, que se han esforzado, y solo un ejemplo, vendrán mejor que Martín decía, oye Carlos, es que el torneo está muy bien pagado, pero es que me quita el 23%, el entry fee, el avión, yo tengo que pagar mucho, entonces al final a mí me quedan en vez de 6.000, 2.000. Eso tiene que cambiar. Entonces lo que dicen las palabras iniciales, tributación, tributación y cambios. Pero, si somos 2% de los diputados en el Parlamento tienen una discapacidad, hasta que la gente no vea discapacidad o se acerca a la discapacidad o sea forzada a acercarse a la discapacidad, yo tengo presente que no va a haber cambios dramáticos que tiene que haber. Igual que en el gobierno de la inclusión y de la felicidad y de la paridad, no hay ninguna persona con discapacidad. Difícil. Entonces tiene que ser la sociedad que ponga estos cambios.
Yo espero que esto ayude, que sea una plataforma, que sea un mecanismo, un instrumento de cambio, de mejora, a través del portavoz y al altavoz que tenemos. Y espero que el año que viene, o en 18 meses, incrementemos el número de ponentes, las jornadas, las actividades fuera, el partner trabaje mejor en la comunicación. Y nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el Foro DIS 2027. Encantado. Gracias. Wow. Gracias. Sí, ya está. Ya podemos. Estamos. Sí.